Bienvenido al curso Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares para la Práctica Docente. Modalidad de Educación Básica Alternativa. Unidad 2. Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares para el Desarrollo de las Competencias en Educación Básica Alternativa. Sesión 2. Conceptos Pedagógicos. Reflexión de la práctica pedagógica. Partiremos de un caso de la práctica de un docente. ¿Por qué es importante recoger los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizajes significativos? Lee las alternativas del caso. A. Porque así los docentes pueden detectar los errores de los estudiantes y corregirlos inmediatamente. B. Porque así los docentes pueden vincular lo que conocen los estudiantes con los que van a desarrollar en la sesión. C. Porque así los estudiantes pueden participar activamente en las sesiones respetando las opiniones de los demás. ¿Qué retos te planteas para promover aprendizajes en tus estudiantes? ¿Qué conceptos pedagógicos se requieren para resolver el caso propuesto? Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Para obtener información que te orientará a resolver el caso de la práctica propuesto, haz clic en el botón Comprensión de conocimientos y saberes, en la sección del aula virtual. Para resolver el caso antes mencionado, abordaremos los siguientes contenidos. 2.1. Aprendizajes significativos. 2.2. Conflicto o disonancia cognitiva. 2.3. Procesos auxiliares del aprendizaje, atención, motivación, recuperación, transferencia y andamiaje. Empecemos. Aprendizajes significativos. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante en estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del estudiante, y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Dicho en otras palabras, aprendizaje significativo es un aprendizaje con significado, con comprensión, con capacidad de explicar, con capacidad de transferencia. La interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y previos es la característica clave del aprendizaje significativo. A diferencia de los aprendizajes por repetición, estos tienen poco valor de transferencia. Se trata, por tanto, de la capacidad de que una información aprendida de manera coherente permita la extrapolación a otra situación de la realidad. Dicho de otra manera, es una construcción del conocimiento donde todas las piezas de ese conocimiento encajen con otras de manera clara, eficaz, coherente, comprensible e integradora en forma de red de conocimiento para lograr aprendizajes a largo plazo, y para que no sea sometido al olvido. Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones, la significatividad lógica y la significatividad psicológica. La primera se refiere a que el conocimiento debe ser relevante y tener una organización clara. La segunda implica que debe existir dentro de la estructura cognitiva del sujeto disposición favorable para aprender el nuevo material y relacionarlo con lo que ya sabe previamente. Veamos algunas ventajas de este aprendizaje. La adquisición de nuevos conocimientos se ve favorecida al estar relacionados con conocimientos que el estudiante ya posee. Los conocimientos son almacenados en la memoria a largo plazo, por lo que la retención de la información es más duradera y persistente. Fomentan la participación activa del estudiante, ya que requiere de una predisposición a la hora de llevar a cabo este tipo de aprendizaje. La motivación y el proceso de adquirir conocimientos están interconectados de manera que el aumento de la motivación puede conducir a un mayor interés en aprender, y a su vez, el proceso de aprendizaje exitoso puede aumentar la motivación del estudiante. Es un tipo de aprendizaje personalizado, ya que la adquisición de nuevos conocimientos depende de sus propios conocimientos. Los contenidos aprendidos significativamente son más estables, menos vulnerables al olvido, permiten la transferencia de lo aprendido, especialmente de los conceptos generales integradores. El docente puede motivar y estimular la participación activa de los estudiantes, aumentando la significatividad de los materiales académicos. Elige
¿Cuál de las dos imágenes muestran la presencia de aprendizajes significativos? Sigamos revisando algunos contenidos, en este caso el de conflicto y disonancia cognitiva. El psicólogo estadounidense William Festinger, en su libro Teoría de la disonancia cognitiva, explica que la disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico que consiste en que las personas se sienten incómodas cuando mantienen simultáneamente creencias contradictorias, o piensan de una manera, pero actúan de otra. Coloca el cursor sobre cada recuadro, para mostrar más información. Ahora abordaremos procesos auxiliares del aprendizaje, motivación, atención, transferencia, memoria, metacognición y andamiaje. Los procesos auxiliares de aprendizaje contribuyen de manera complementaria al proceso de aprendizaje principal. Estos procesos no son el núcleo central del aprendizaje, pero desempeñan un papel importante en facilitar, apoyar o mejorar la adquisición de conocimientos y habilidades. Haz clic sobre cada botón para mostrar el contenido completo. La motivación es un concepto fundamental en la psicología, se refiere al impulso interno que dirige el comportamiento de una persona hacia determinados objetivos o metas. La motivación desempeña un papel crucial en el ámbito educativo debido a su influencia en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes. Maslow postuló que las personas tienen una serie de necesidades que buscan satisfacer de manera jerárquica, comenzando por las necesidades más básicas, como la alimentación y el refugio, y avanzando hacia necesidades más elevadas, como la autorrealización y el crecimiento personal. Su teoría ha sido ampliamente utilizada para comprender la motivación humana y cómo influye en el comportamiento y el bienestar psicológico. La atención desempeña un papel fundamental para el aprendizaje efectivo, ya que influye significativamente en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes. Facilita la capacidad de los estudiantes para concentrarse en la información relevante, procesarla de manera efectiva y mantenerse enfocados en las tareas educativas. La transferencia es esencial en el ámbito educativo y del aprendizaje, implica la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y experiencias previas a nuevos contextos o situaciones. Esta habilidad es crucial para la adaptación efectiva ante nuevos desafíos y problemas. La retención y recuperación de información son procesos clave. La memoria a corto y largo plazo juega un papel importante en la consolidación y recuperación de conocimientos. Capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje, monitorear el progreso y realizar ajustes según sea necesario. El docente cobra un papel importante siempre, controla los aspectos de la tarea que están más allá de las capacidades del estudiante, permitiéndole concentrarse en dominar los aspectos relevantes de una estrategia o habilidad con mayor rapidez. Esto se logra a través de la provisión de retroalimentación y apoyo en el momento adecuado. Estimada y estimado docente, a continuación las principales ideas fuerza de la sesión 2. Presiona cada botón en el control para mostrar los contenidos. La teoría propuesta por David Ausubel sobre el aprendizaje significativo se caracteriza por despertar el interés de los estudiantes al articular sus conocimientos previos con la nueva información presentada por el docente, facilitando la construcción de nuevos aprendizajes desafiantes pero alcanzables. Este proceso dinámico abarca 3 dimensiones: emocional, motivacional y cognitiva. El conflicto cognitivo, propuesto por Jean Piaget, se presenta cuando los estudiantes confrontan información nueva que contradice sus conocimientos previos, generando desequilibrio. Este desequilibrio impulsa el pensamiento crítico y activa la construcción del conocimiento, ya que los alumnos buscan resolver el conflicto y restablecer el equilibrio cognitivo.
Los docentes deben crear conflictos cognitivos significativos que desafíen las creencias de los estudiantes, promoviendo la reflexión y la construcción de un entendimiento más sólido. El conflicto o disonancia cognitiva genera un desequilibrio de las estructuras mentales. Se produce cuando un estudiante se enfrenta a algo nuevo que él no puede explicar o comprender con sus saberes previos. Hace referencia a un cambio de concepto, cambio de aprendizaje a partir de una contradicción. Los procesos auxiliares del aprendizaje como la motivación, atención, memoria, estrategias de estudio, transferencia, andamiaje, metacognición, habilidades sociales y el uso de tecnología educativa, desempeñan un papel crucial en mejorar la adquisición de competencias en los estudiantes. Trabajan conjuntamente para enriquecer la experiencia educativa. La generación de interés, la conexión con conocimientos previos y la integración de saberes del contexto social y cultural son fundamentales para favorecer el aprendizaje significativo. Construir nuevo conocimiento implica que el estudiante adquiera habilidad cognitiva, capacidad de transferir y aplicar estos conocimientos en diversas situaciones, promoviendo la indagación, producción y análisis crítico. Te invitamos a continuar con el siguiente momento. ¿Recuerdas el caso de la práctica presentado al inicio de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. ¿Por qué es importante recoger los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizaje significativo? A. Porque así los docentes pueden detectar los errores de los estudiantes y corregirlos inmediatamente. B. Porque así los docentes pueden vincular lo que conocen los estudiantes con los que van a desarrollar en la sesión. C. Porque así los estudiantes pueden participar activamente en las sesiones respetando las opiniones de los demás. Vamos a analizar el caso y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. Analicemos el caso de la práctica y sus alternativas para poder identificar la respuesta correcta. El contexto de la situación es una pregunta de reflexión que se formula a los docentes. En ella se muestra el vínculo entre los saberes previos para obtener aprendizajes significativos. Para lograrlo, se requiere de una participación del estudiante que le da un sentido personal al relacionar la información nueva con la existente en su estructura cognitiva. En relación con la pregunta o instrucción, los docentes deben meditar acerca de la relevancia de obtener los conocimientos previos de los estudiantes para construir en ellos aprendizajes significativos. Para este fin se realiza la siguiente pregunta: ¿por qué es importante recoger los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizajes significativos? ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere aplicar conocimientos sobre aprendizajes significativos. Te sugerimos revisar el 2.1. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. Los docentes, al conocer lo que los estudiantes ya saben, pueden establecer conexiones con los nuevos conceptos que se van a desarrollar en la sesión. El nexo entre lo que ya se sabe y lo que se va a aprender es esencial para construir un aprendizaje significativo. Implica, además, un proceso de transferencia de conocimientos, habilidades, experiencias facilitando el aprendizaje significativo. Cuando el docente recoge los saberes previos, entonces el estudiante no es un receptor pasivo, muy al contrario, debe hacer uso de los significados que ya internalizó. Realiza una acción integradora para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento. Según Novak, 1998, citado por Flores, 2014, para que se dé el aprendizaje significativo, la información previa debe ser relevante, para que esté lista para conectarse con la nueva. Ahora te toca a ti. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Durante la sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En ese momento, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos. De acuerdo con el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? A.
Primero, presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. B. Primero, presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad. C. Primero, presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Ahora vamos a analizar el caso y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. Hagamos un análisis del caso presentado. El contexto de la situación es durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En ese momento, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. Y ahora veamos. En relación con la pregunta o instrucción, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos. Según el propósito de la docente, ¿cuál de estas acciones es pertinente? Esta estrategia pedagógica propuesta por la docente busca estimular el pensamiento crítico y promover el aprendizaje activo. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere aplicar conocimientos sobre conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Te sugerimos realizar el 2.2. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. El docente aprovecha los cambios ocurridos en el ecosistema a partir de la construcción de las carreteras para presentarlo a la concepción que tiene uno de sus estudiantes, quien manifiesta que se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios, genera así el conflicto cognitivo y desafía sus ideas preexistentes, un reto para el aprendizaje. La generación de conflictos cognitivos es una estrategia pedagógica utilizada por los docentes para estimular el pensamiento crítico y promover el aprendizaje activo. Desafía las ideas preexistentes en los estudiantes, motivándolos a reflexionar sobre sus creencias, cuestionar suposiciones y construir un entendimiento más sólido de un tema. Esta insatisfacción con respecto a lo que ya sabe es el impulso que le va a causar interés por complementar sus conocimientos previos y de esta forma asimilar la nueva información. Pozo y Gómez, 2009. Veamos el caso 2. Como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes han elaborado ensayos respondiendo a la pregunta: ¿es importante que la escuela sea democrática? Luego de que han entregado el ensayo, la docente les pide que, en plenaria, comenten qué dificultades tuvieron para elaborar el ensayo y cómo las afrontaron. En ese contexto, una estudiante comenta lo siguiente: para mí, lo más difícil fue la elaboración de los argumentos. Me costó porque, aunque había leído bastante, no sabía cómo usar toda esa información para sostener mi postura. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo organizar esta información? Y recordé que la otra vez, en otra área, habíamos realizado un experimento científico y que, para sustentar nuestras hipótesis sobre el posible resultado del experimento, usamos fichas de resumen de las fuentes que consultamos. Así, me di cuenta de que hacer fichas podía ayudarme a organizar la información para hacer los argumentos. ¿Cuál de los siguientes procesos del aprendizaje no se evidencia en la intervención de la estudiante? A. Generación de un conflicto cognitivo. B. Transferencia del aprendizaje. C. Metacognición. Hagamos un análisis del caso presentado. Veamos. En relación con el caso presentado, el contexto de la situación es una experiencia de aprendizaje en la que las y los estudiantes han elaborado ensayos para responder a la pregunta: ¿es importante que la escuela sea democrática? Actividad pertinente en la que el estudiante puede encontrar alguna relación entre el contenido de la actividad y su vida cotidiana. Conlleva a conectar escuela y sociedad. Y ahora veamos. En relación con la pregunta o instrucción,
Después que entregaron el ensayo, la docente pide a los estudiantes que, en plenaria, comenten qué dificultades tuvieron para elaborar el ensayo y cómo las afrontaron. Ante el comentario de un estudiante, la docente va a realizar una acción pedagógica, que es la más acertada. ¿Cuál de los siguientes procesos del aprendizaje no se evidencia en la intervención del estudiante? ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere aplicar conocimientos sobre los procesos auxiliares del aprendizaje. Te sugerimos revisar el 2.3. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. Este proceso no se evidencia, no hay intervención del estudiante en el proceso de aprendizaje, no se estimula el pensamiento crítico del estudiante, no lo desafía ni lo enfrenta a algo nuevo, no abre paso a un nuevo conocimiento con lo que ya conoce, no hay dificultad para comprender, más bien le sirve para transferir aprendizajes. Sin embargo, se percibe el uso de otros procesos auxiliares como la metacognición para el aprendizaje en donde se ponen en juego diversas capacidades del estudiante. El conflicto cognitivo se produce cuando una persona se enfrenta a una situación o problema que no puede resolver fácilmente utilizando sus conocimientos existentes. Felicitaciones. Has concluido satisfactoriamente la sesión 1.